Buen día. Esta presentación explicaré la transición entre el modelo de referencia OSI y el modelo TCP/IP, describiendo las principales funciones de cada capa y cómo estos modelos permiten el transporte de información en la red de datos. El objetivo es comprender cómo se estructura la comunicación entre dispositivos en una red y cómo se organiza el proceso de transmisión de datos de una aplicación hasta el medio físico. Bueno, inicialmente en el modelo OSI, ¿qué significaría? Significa Open System Interconnection. Es un modelo de referencia que, digamos que nos permite comprender cómo se transmite la información en una red de datos. Digamos que este modelo se divide en el proceso de comunicación de 7 capas, como se muestra en la imagen, donde cada capa tiene una función específica que nos permite que los dispositivos puedan intercomunicarse correctamente. Digamos que las principales ventajas del modelo OSI es que se organiza en el proceso de comunicación de forma estructurada, permitiendo que diferentes sistemas, fabricantes además, puedan interoperar dentro de una misma red. El modelo OSI está compuesto por 7 capas, como lo había mencionado anteriormente, de manera jerárquica para garantizar la transmisión de la información. Digamos que estas capas son aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y la capa física. Las capas superiores se encargan principalmente de la interconexión con las aplicaciones y los usuarios, mientras que las capas inferiores se encargan del transporte y la transmisión física de los datos a través de la red. Digamos que las funciones de las capas superiores serían que en el modelo OSI se encargan principalmente de la información antes de que sea enviada a la red. La capa de aplicación permite la interconexión entre el usuario y los servicios de red mediante los protocolos como HTTP o FTP o correo electrónico. La capa de presentación se encarga de traducir los datos entre diferentes formatos, además de realizar procesos de compresión y cifrado para garantizar seguridad de la información. Y finalmente la capa de sesión administra las sesiones de comunicación entre dispositivos, permitiendo establecer, mantener además y finalizar las conexiones de comunicación. Para, digamos que las capas inferiores se tiene digamos que se encargan principalmente de transportar los datos a través de la red. La capa de transporte divide la información en segmentos y controla la transmisión de datos mediante protocolos como TCP y UDP. Las capas de red se encargan de determinar la ruta que deben seguir los datos mediante el uso de direcciones IP y de dispositivos como los routers. Y por último, la capa de enlace de datos organiza la información en tramas y gestiona, digamos, como el acceso mediante la transmisión. Por otra parte, la capa física permite, digamos como tal, esa transmisión de los datos en forma de bits a través de medios físicos guiados como cables fibra óptica o señales inalámbricas. Para el modelo TCP/IP es un modelo utilizado, digamos que actualmente para la comunicación de Internet. Digamos que este modelo fue enfocado o más práctico que el modelo OSI, por lo que simplifica, digamos, como su estructura eh, del mismo. Digamos que el modelo TCP/IP está compuesto por 4 capas principales, las cuales son capa de aplicación, capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a red. Este modelo, digamos que nos permite una implementación más sencilla y eficiente en redes reales como lo es internet. Bueno, una vez determinamos estos dos modelos, digamos que qué relación existiría entre ellos. Digamos que una de las principales diferencias entre estos modelos OSI y TCP/IP es la forma en que se organizan las capas, como observamos en la imagen de la parte derecha. Digamos que en el modelo TCP/IP las capas de aplicación, presentación y sesión digamos, del modelo OSI agrupan una sola capa, la cual es llamada la capa de aplicación. La capa de transporte se mantiene con funciones similares en ambos modelos, mientras que la capa de red y el modelo OSI corresponden a la capa de Internet en TCP/IP. Y finalmente las capas de enlace de datos y física se agrupan en la capa de acceso de red. En cuanto a la transición de estos digamos del modelo OSI al modelo TCP/IP, se basa principalmente en simplificar el modelo, como ya lo había mencionado. En lugar
de mantener 7 capas separadas, TCP/IP agrupa algunas funciones para facilitar la implementación en redes reales, ¿sí? Las funciones de gestión y de sesión, traducción de datos y seguridad pueden ser realizadas directamente, digamos que como por los protocolos de aplicación, lo que hace innecesaria la separación de estas capas. Por esta razón, el modelo TCP/IP resulta más práctico en el funcionamiento de Internet. Además, se presenta, digamos, como la comparación entre el modelo TCP/IP y OSI, como se muestra en la imagen. En conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos inferir? Digamos que el modelo OSI permite comprender de manera teórica cómo funcionan las comunicaciones de una red mediante una estructura de las 7 capas ya mencionadas. Por otro lado, el modelo TCP/IP representa la implementación práctica utilizada en Internet, simplificando, digamos, su arquitectura en 4 capas. Y ambos modelos son fundamentales en la actualidad para entender cómo se transmiten los datos entre dispositivos y cómo se organiza el proceso de comunicación dentro de una red de datos. Para el desarrollo de esta presentación se utilizaron diferentes fuentes académicas, entre ellas el libro de Infraestructura de Comunicaciones de Fabián Chaparro, así como bibliografías especializadas en redes como Tannenbaum o Pearson. Además se presenta un código QR que redirigirá una presentación interactiva acerca de las nociones y principios de redes de datos, como para complementar esta presentación. Agradezco mucho por su atención.